general tienen, no sé, no necesariamente ahora, pero en general como texto, tienen el mismo peso. ¿Depende del lector o eso también? No, yo creo que depende de la orientación, porque también había entre los productos proféticos algunos que no entraron en el canon. De hecho, hay una denuncia constante de los profetas contra los falsos profetas. Significa que había otros grupos que largaban profecías consideradas falsas. Exactamente. Y así como entonces había falsos profetas, cuyos productos, si lo pusieron por escrito, y sin duda algunos que sí, no entraron en el canon, pero tampoco entraron todos los otros apocalipsis. Pero lo que está ha sido considerado de tendencia necesaria, útil y proveniente de Dios. Y es como con los evangelios apócrifos, hay un montón, de varias docenas. Pero si uno aplica criterios historiográficos y también de amplitud del mensaje, son tan particularistas, tan especiales, tan específicos, tan orientados a un solo grupito, que la selección que finalmente triunfó, yo me animo a afirmar que no pudo haber sido mejor. ¿No pudo haber sido mejor? No pudo haber sido mejor. O sea, lo que fue aceptado no tiene comparación con lo que quedó afuera. Y conste que el canon no fue una cuestión de decisiones, como en algún momento políticamente correcto se creyó necesario decir, que fue una imposición de obispos y de autoridades. No fue así. El canon se iba formando y el núcleo del canon estaba listo cuando no había ningún obispo todavía. Lo que mencioné ayer. En la época de Marción, el episcopado no estaba desarrollado, eso se desarrolló posteriormente. Pero los inicios. ¿En base a qué se estaba realizando el canon? En base a el de nuevo, porque el de antiguo es otro proceso, el de nuevo, en base a que los escritos que llegaban coincidían o no con lo que ellos entendían como regula fide, la norma de la fe, que es el criterio de apostolicidad. Si un escrito coincidía en su fondo y en sus expresiones con la primera predicación que habían recibido, lo aceptaban. La regla era la apostolicidad, lo cual no significa nombre apostólico. Claro. Porque tenemos 4 evangelios, 2 tienen nombres apostólicos y 2 tienen nombres, no tienen nada que ver. Ni siquiera alumno de apóstol. Marcos, ¿qué es? ¿Y Lucas, qué es? O sea, no tenían autoridad apostólica. Y Pablo era cuestionado también. O sea, todas las rivalidades de las cuales se reflejan en Corintios un montón de vaivenes, evidencia que el criterio de apostolicidad es la coincidencia entre el contenido del escrito con la primera predicación que ellos habían recibido y por la cual habían llegado a ser creyentes. No el nombre del apóstol. Porque, Y si no, dígame quién escribió Hebreos. le iba a decir, Mateo realmente no, el que escribió no fue el recaudador de impuestos, ¿no? Y lo escribió más tarde. Y Marcos aparece como un ayudante en todo caso, pero nunca tiene categoría apostólica. Juan sí es un nombre instalado en la tradición y todo eso. Pero las 2 epístolas chicas de Juan dicen el presbítero, el anciano. Y nada más se conoce de él, alguna referencia tardía. ¿Quién escribió la primera carta de Juan? ¿Dónde está el nombre del autor? Y está instalada desde el primer momento en la historia del canon. Segunda y tercera, y Judas, y segunda Pedro y Santiago se discutió. Pero primera de Juan, sin ningún nombre, totalmente anónimo, entró inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa predicación coincide con el Evangelio de Juan y coincide con
los contenidos de la misión de esa gente que había recibido esa carta, ese evangelio. Es válido decir que el escrito apocalíptico, en este caso del Apocalipsis, podríamos decir que viene un poquito más inmune en el sentido de, en cuanto a revelación, en el sentido de que, por ejemplo, el Evangelio de Mateo tiene su intención teológica, todos tienen su intención teológica, pero finalmente en el caso de una parábola como esta del sembrador, Mateo le va a agregar su interpretación y la va a hacer más extensa, etcétera, etcétera. Y en el caso del Apocalipsis viene la visión tal cual, fluye directo, ya no hay más intervención interpretativa, tal vez hasta cierto punto del que está ahí, ¿no? Sí, más allá del ángel intérprete. Correcto. Que es toda una figura literaria en el sentido del apocalíptico. Entonces, en ese sentido, como que viene un canal un poco más, no sé si llamarlo directo, limpio. Se puede. Esto tiene un extremo especial en la visión que tiene Daniel. Daniel ve algo y después una figura de ese cuadro le explica a él. O sea, no es un ángel que viene a ayudarme de otro lado. Es genial esto, es como los cuadros así están pintados y después de noche empiezan a vivir y salen las figuras del cuadro e interactúan con las criaturas que están durmiendo ahí. Es hasta simpático eso, ¿no? Se ubica en Daniel. O sea, una figura del propio cuadro le explica a él. Eso es más inmediato todavía. Muy simpático eso. Apela. Y bueno, si el propio cuadro le dijo eso, un efecto muy lindo. Pero ahí, bueno, ya algunos dicen me suena algo. Si vamos en esa línea, quiere decir que entonces el Apocalipsis es más puro que los evangelios, porque los evangelios están compuestos de los dichos de Jesús, de Marcos, ¿cómo se llama? Explicaciones y todo eso, ¿no? Comentarios que hacen. Y ya tendría en sí, podríamos decir, una interpretación o una idea que transmitir, humana. Y en el Apocalipsis sería mensaje puro. Pero yo diría humano que interpreta el mensaje que viene de parte de Dios y lo hace comprensible para su momento histórico y para su situación. Y la gente que lo recibió entendió que eso también es palabra de Dios. El límite entre palabra de Dios y palabra humana no es exactamente un capítulo a otro o un versículo a otro o una vez escrito en mayúscula o en rojo y otra vez en negro y minúscula. Digo esto porque hay Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo. O sea, ese límite no siempre es claro. Lo que nosotros entendemos es que Dios usó los autores humanos para transmitir el Evangelio en forma comprensible a los seres humanos. Lo digo por esto, ¿no? A lo mejor serán mis propios problemas y mis propias cosas. Yo veo que en la actualidad se predica de todo y muy bonito, con un lenguaje cristiano y un lenguaje teológico que a todos nos gusta. Las prédicas y el Evangelio se utiliza nada más como pretexto. Y a mí me preocupa porque yo como pastor no me he llamado para estar predicando sobre los, ¿cómo se llama? Sobre los ángeles o sobre la cosmovisión del Apocalipsis. Yo me veo más llamado a predicar el Evangelio. Claro. ¿Sí? Y mucho más, un poquito más a los dichos de Jesús. Sí.
esto no es tan difícil de captar lo que está planteando. Nosotros ahora como pastores, ¿no? Y pastoras, no somos llamados a predicar exégesis y arqueología y lingüística y la historia. Esos son herramientas para entender mejor el mensaje. Y cuanto mayor sea el cúmulo de datos, más criterio vamos a tener para poder predicar. Lo que se predica tiene que ser el Evangelio de la cruz, de la resurrección, del llamado de Dios, etc. Lo otro es ayuda. Lo que hacemos en este curso, lo que hacemos en esta semana en la Iglesia Metodista, lo que ustedes hacen en el método exegético son todas herramientas. Las herramientas no se predican. Con las herramientas se trabaja para construir algo que después va a ser útil y necesario. Lutero tiene una página muy interesante, en una discusión que se llama la disputación de Heidelberg, donde él habla sobre los que predican la gloria y los que predican la cruz. Porque ya en esa época, y siempre, estaba la tentación de predicar la gloria. El Cristo de la gloria, disculpen la extravagancia, un Cristo plástico, de plástico rosado que se vende bien, o del celeste, del color que fuere, pero Lutero insiste ahí con la teología de la cruz. Y tenemos que decir el Cristo crucificado y resucitado, el llamado de Dios a la vida de cada persona, de su transformación y de su seguimiento. No de lo que esté de moda. Un día van a estar de moda los ángeles. Después van a estar de moda, qué sé yo, los hermanitos descalzos de Jesús. Después van a estar de moda, no sé qué, las meditaciones trascendentales. No vamos a orar más, vamos a hacer ejercicios de meditación trascendental, porque eso es lo que es políticamente correcto ahora. Así, ¿no? Eso no es predicación. La predicación, al final de Marcos, de Lucas dice que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Al final de Mateo, hagan discípulos de todas las naciones. O sea, cada evangelista arrima alguna comprensión de las palabras de Jesús, de lo que debe predicarse. Pero insisto, la predicación no es transmitir arqueología, lingüística, especializaciones antiguas, etc. Eso es lo que nosotros hacemos acá, son herramientas, insumos, pero eso no se predica. Disculpen si tengo que poner un ejemplo personal. A mí me ha pasado muchas veces, yo tengo muchos años con el tema de la docencia, desde que empecé a dar clases en la facultad, ya 27 años y medio, y la mayoría de los pastores de las distintas iglesias que mandan sus estudiantes al ICD son egresados de los años en los que yo estoy trabajando. O sea, a mí me han visto en las aulas durante años. Cuando yo llego a un lugar y me ven en el culto, más de uno se asusta. Y se esfuerzan por citar el griego y el aparato crítico. No, y a todos les tengo que decir, yo quiero escuchar el Evangelio que me interpele, que me sacuda, que me anime, quiero escuchar el Evangelio del crucificado y resucitado. No quiero clase de exégesis, esa la hago yo, y sé que la voy a hacer bien. Y mejor que ustedes, pero yo necesito el Evangelio. Pero a más de uno tuve que decir, un poco exagerado, así como lo hacen en los hay que decirlo así. El púlpito es el lugar donde Dios me hace comunicar el Evangelio y forma comunidad, etc. No es el lugar donde un pobre estudiante que está temblando con temor y temblor, no preocupado por la salvación, sino quedar bien ante el profesor. No. Es una cosa muy personal mía y un montón de veces ya se lo tuve que decir, después nos hemos reído incluso. Y yo necesito escuchar la proclamación, no la explicación exegética. Les aseguro que yo la hago bien, creo. Pero el Evangelio me tienen que predicar otros, yo no me puedo predicar el Evangelio. Me tienen que predicar ustedes, los otros, quien fuera, para ilustrar esta problemática.
Y eso vale para cualquier libro de la Biblia y para cualquier iglesia. Así que el día que yo aparezca en una iglesia de ustedes, procuren su salvación con temor y temor, pero no para quedar bien ante el profesor. Yo soy un simple presente que necesito la proclamación. En el aula es al revés, y en el examen aguanta. Ahí es, ¿no? Hablando de examen, mañana las autoridades de la casa van a venir y van a explicar cómo va a ser el trámite. No tengan miedo. Debería pasarnos por estar aquí todos. ¿Cómo? Debería pasarnos por estar aquí todos. Y depende cómo estén. Mientras no nos lo digan en visión, todo está bien. El problema es cuando después los ángeles se pelean a ver quién tiene la interpretación correcta de la visión. Yo le dije que los escritos apocalípticos reflejan una situación de crisis. La crisis que desencadena una serie de productos apocalípticos y reflexión y mensaje es cuando en la etapa de la sucesión de Alejandro Magno, los seleucidas empiezan a dominar allá por el año 175 a.C., se hacen con cada vez mayor fuerza a Israel, y cuando desde arriba se impone un modelo de vida diferente de lo que estaba acostumbrado el pueblo de Dios, se le empieza a quitar la Torá, se le prohíbe la circuncisión, se persigue la celebración del Shabbat, se burlan de la religión, prohíben las instituciones básicas de la religión. Yo interpreto porque entendían que de ahí iba a venir resistencia. Y así fue. O sea, era imposible reprimir todo. Introducen un estilo de vida, un Hellenistic way of life, que les parecía mucho más lindo, más atractivo, más modernizado. Y no era una crisis entre lo viejo y lo nuevo, porque lo helenizado en última instancia era también viejo. Tampoco era una cuestión del idioma, griego contra hebreo, sino de estilo de vida, de fidelidad. ¿A quién se le debe fidelidad? ¿A Dios o a un modelo que se impone desde afuera y que no viene de Dios? En esa época surgen distintos movimientos de resistencia, de orientación muy diferente. Surge un movimiento que son los piadosos, los hasidim. Posteriormente van a salir de ellos los fariseos, va a salir el movimiento de los esenios, etc. O sea, hay un movimiento llamado el de los piadosos. Por otra parte, surge un movimiento guerrillero. Y prácticamente la primera y única vez donde triunfó ahí un movimiento de rebeldía, de rebelión organizada con las armas. Los macabeos de guerrilla. La guerrilla de los macabeos triunfa. Que después se degenere es otro problema, porque después empieza una serie de conflictos cuando ya estamos en la época asmonea, y repiten prácticamente los errores de otros, en vez de aprovechar la oportunidad de una profunda renovación del propio pueblo de Dios. Eso es uno de los motivos por los cuales en la religión judía esa época no es vista, y los productos literarios de esa época tampoco. Los libros de los macabeos a lo sumo lo toman como libros de historiografía hasta donde se pueda aprovechar, pero de que eso pueda tener un valor canónico como sí lo tuvo para el judaísmo alejandrino y luego para la iglesia cristiana, y en la Biblia católica están hasta hoy con el nombre de deuterocanónico, y ahí van a seguir. En la religión judía esa etapa es mal vista por lo que ellos consideran derivación, o si se quiere una especie de degeneración de ese movimiento que empezó bien con la ley,
pero después corrió para otro lado. Hasidim, piadosos, macabeos, y el otro movimiento, estoy esquematizando así en tres, es el de la apocalíptica. Los Hasidim enfatizan la piedad personal, el cumplimiento de la ley, la fidelidad total. Los macabeos enfatizan que hay que liquidarlos a estos invasores, hay que matarlos a todos, sacarlos del país y hacer un nuevo gobierno. Y los apocalípticos están a la expectativa de que ese cambio lo va a producir Dios, no las propias armas ni la propia piedad, sino Dios. Y la apocalíptica plantea entonces la destrucción de estos impíos, y esto se va repitiendo posteriormente con otra literatura más. Nosotros tenemos en los últimos retoques del libro de Daniel la figura del hijo de uno como un hijo del hombre. Y tenemos el concepto del traspaso del reino a los santos del Altísimo. Y en el Apocalipsis de Juan, ahí nos ubicamos en los últimos años del siglo I o primero, ahí tenemos la visión de la caída de la bestia y de la victoria del Cordero. O sea, la contraposición de la bestia y del Cordero. Y ambas cosas, la caída de la bestia y la victoria final del Cordero, e insiste con este término, victoria, y el que vence, Nikao, en griego, esta caída y esta victoria, respectivamente, de bestia y cordero, aseguran la reivindicación de aquellos que están sufriendo bajo esa bestia y que permanecen fiel a Dios. Estos ejemplos son realmente paradigmáticos. En la época de Antíoco Epífanes, con todo el peso que eso significaba, destrucción física, niño que era circuncidado o grupo que se reunía en Shabbat, lo exterminaban físicamente, con prohibición, etc. Y el momento de estas persecuciones que se reflejan en el Apocalipsis son las evidencias de que la apocalíptica es literatura de consuelo y fortalecimiento para personas, para el pueblo de Dios, o estos sectores del pueblo de Dios que están bajo condiciones tiránicas de opresión. En esos momentos, los pensadores del pueblo de Dios, los iluminados si se quiere, los llamados por Dios en especial, se preguntan acerca del poder de Dios. Podríamos decir en este caso que la respuesta apocalíptica es una respuesta de la teodicea. O sea, cuando uno se pregunta ¿y dónde queda el poder de Dios? Cuando nosotros que cumplimos la voluntad de Dios, pienso en ambas situaciones, en la de Antíoco Epífanes y en la del Imperio Romano, cuando este grupo dice, nosotros cumplimos la voluntad de Dios, ¿por qué nos matan de esa forma? ¿Dónde queda el poder de Dios? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no actúa de una vez por todas? Los otros agarran la espada. Ellos no hacen eso. Los apocalípticos así en general tienen otra expectativa. Para entender cuál es la respuesta que ellos dan, adelanto la respuesta. La respuesta es la victoria final de Dios. No así en el dicho popularoide, el que ríe último ríe mejor. Pero suena un poco a eso, suena un poco a esto. Dios va a tener el triunfo final. Y el verbo, como les dije, vencer, es un verbo que se repite no sé cuántas veces en el Apocalipsis. El que vence, el que venciere, etc. Para entender el desarrollo de esta visión, tenemos que remontarnos un poco más atrás al Deuteronomio. El Deuteronomio tiene una visión positiva de la actuación de Dios en la historia y Dios queda justificado
por la historia. O sea, la evolución de la historia es comprobación de que Dios es justo. Esa es la visión del conjunto de textos que se llama obra deuteronomística, y es la culpa del propio pueblo de Israel la que produjo la catástrofe, la invasión de Asiria, de babilonios, la destrucción de Samaria y Jerusalén, el destierro, el exilio, las guerras que tuvieron que sufrir, es por culpa del pueblo de Israel. O sea, el propio pueblo ha provocado eso, y Dios usa entonces a otros pueblos para castigarlos, no para liquidarlos, sino para enderezarlos. Y ahí los apocalípticos van a agregar algo muy interesante. Ellos dicen, sí, Dios usó los otros pueblos, pero estos cometieron dos errores, por eso Dios los va a castigar después a ellos. ¿Cuáles son esos dos errores? No pararon cuando era suficiente, sino que siguieron avanzando con el castigo. Y en segundo lugar, no le dieron la gloria a Dios. Actuaron por cuenta propia. En vez de reconocer que eran instrumentos de Dios y que hasta ahí podían llegar, y después ya, bueno, después tenían que reconocer ellos a Dios, continuaron, ahora Dios los va a castigar a ellos. O sea, es como que justifican a Dios, pero bueno, doblemente, ¿no? Y después hay, en esta larga historia de reflexión sobre la teodicea, algunos pensadores que tomaron algunos otros rumbos. Por ejemplo, en el libro de Job se plantea la búsqueda de la justicia de Job en la vida personal. Y Job tiene todo un excurso por la naturaleza. O sea, ahí Dios no se justifica por la historia, sino por la naturaleza. Dios queda justificado por la obra grandiosa de la naturaleza. No cuando le cuenta todo lo que hizo y dónde estaba, cuando dice tal y tal cosa, ¿no? En los profetas tenemos fundamentalmente en Isaías un aporte nuevo. Siempre quiero a Isaías. En Isaías tenemos estos textos, son 4, que se llaman los cánticos del siervo del Señor, o del siervo de Adonai. Esto marca un cambio importante, porque hasta esa época el pueblo que sufría por su propia culpa. Y Dios lo enderezaba con castigos históricos y después tenían otra vez la oportunidad de pasar de nuevo. En Isaías 40, la parte donde están los textos de los llamados cánticos del siervo de Dios, surge la concepción de que el siervo sufriente de Dios no sufre por culpa histórica ni propia, sino en favor de otros y de un nuevo modelo de convivencia con Dios y con los demás. O sea, el siervo de Dios aparece como el castigado, pero no por algo propio de culpa de él, sino él está llevando culpas de otros. Acá me parece que inicia una idea grandiosa para la humanidad, de que alguien puede llevar pesos ajenos, sean culpas o sean malestares o sean dolores, pero el salirse de la lógica propia, yo me arreglo mi vida y lo que me toca y ustedes brómense, salirse de esa lógica y concebir que alguien, en este caso enviado por Dios, puede llevar el dolor ajeno, para mí es un cambio en la visión ética también. En los últimos años surgieron críticas a esa idea, sobre todo la idea de que se pueda concebir la muerte de Cristo como muerte vicaria por otros. Y en un cartel grande, en un evento eclesiástico en Europa, decía, así entre comillas, Jesús murió por nuestros pecados. Y después la reflexión, ¿realmente era necesario eso? A mí me pareció una banalización de esta idea de que alguien puede sufrir por otra persona. Si uno contesta eso y dice, no, en realidad no es necesario eso, ¿para qué?
entonces viva el individualismo. Entonces nadie tiene por qué asumir el dolor de otra persona. Ni la madre ni el padre tienen que asumir el dolor de una criatura con discapacidad y llevar ese dolor durante 20 o 30 o 40 años, ¿no es cierto? Nadie tiene por qué preocuparse más por otra persona, ¿sí? O sea, en la figura del siervo sufriente no hay solo una idea religiosa, hay una idea ética de profundísima trascendencia, que a cada uno nos duela lo que pasa con los demás, lo que sufren los demás. Eso me ha de afectar, me debe afectar. Después, en la línea de la evolución de la apocalíptica, tenemos lo ya mencionado, Ezequiel con el Nuevo Testamento, en Isaías 24 al 27. Y sí, una pregunta. Sí. Y pido disculpas si estoy interrumpiendo. No es nada, al contrario, la clase la hacemos entre todos. Sí, sí. Con todo esto que está, ¿cómo se llama? Que se está hablando, me hace pensar la idea, lo que nos está comentando Isaías 40, la idea del Dios de la muerte. La idea. La idea del Dios de la muerte, que tiene que haber alguien para que pague por las culpas de los otros. Sí, bien. Haciéndome pensar que entonces el Dios creador no es un Dios tan creador amoroso, sino es un Dios que exige la muerte del Hijo para poder, ¿cómo se llama? Generar la redención. Esto no es mío, es de Chicanolami, ¿no? Pero me hace pensar en esto. Sí. Yo quiero señalar que acá estamos ante uno de los misterios de la fe que no tienen una solución o resolución lógica así nomás como una fórmula matemática. Y por otra parte, quizás uno de los que más profundamente ha pensado en esto es precisamente Pablo, cuando en 2 Corintios él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso déjense reconciliar con Dios. La comprensión de esto es que en la muerte de Cristo no es un sacrificio humano para apaciguar un Dios rencoroso, sino que es una autoentrega divina para apaciguarnos a nosotros. O sea, Dios obra la reconciliación y la consecuencia es entonces déjense reconciliar con Dios. Eso es otro enfoque. O sea, no es el Dios que exige un muerto, uno o miles o la cantidad que sea, sino el Dios que se entrega, el Hijo de Dios que se autosacrifica para cambiarnos a nosotros. Y me animo a decir algo que casi suena a herejía. No es Dios el que tiene que ser apaciguado, sino nosotros. No es Dios el que tiene que ser reconciliado, sino nosotros con Él. Si uno lo ve desde esa óptica, la cosa cambia. Sí, pero espanta. ¿Cómo? Sí, pero espanta. Espanta por la crueldad humana. Claro. Porque, claro, pero esa tiene que ser transformada. Pero entonces, profesor, no se ha cumplido, ¿no? O sea, el sacrificio de Cristo, es que vea cómo está el mundo, ¿no? Cómo está México, no sé, otros países. En todas partes, sí. Entonces, no se ha cumplido aquello. Aún creyendo, o sea, a mí también se me hacía muy, así como decía aquel profesor, yo que decía, pues, ¿qué clase de Dios es que Pablo lo dice, ¿no? Que ni a su propio hijo perdonó? Entonces yo decía, así como... no dice perdonó, es que no escatimó. Yo decía como Lutero, pues, ¿por qué es un Dios tan malo y por qué es castigador y después te va a volver a castigar y cosas así, ¿no? Entonces, si Cristo se autodonó y para no apaciguar a su padre, a Dios malo,
sino para por nosotros mismos, pues, ¿qué mundo? O sea, ha seguido habiendo guerras, ahora estamos viviendo creo que cosas peores, ¿no? Hoy en la mañana oí que una banda según de policías se metió en una guardería para pedir rescate por 150,000 pesos por cada niño. Entonces es cuando dices tú, ¿cómo es posible? O sea, ya estamos al menos aquí acostumbrados. Al principio cuando decían, en una discoteca había decapitados, te espantas, pero ahora es pan nuestro cada día, ya estamos siendo insensibles. Pero ese texto que yo cité, y que es un texto sumamente denso de 1 Corintios 5, no dice que el mundo está reconciliado, que Dios lo reconcilia y después viene la apelación. Por eso, déjense reconciliar con Dios. O sea, claro que hay una parte humana. La respuesta tenemos que darla nosotros. Pero utilicé la palabra que espanta por esto. Ah. Y creo que me espanta muchísimo. Porque, ¿cómo se llama? Si la dignidad del ser humano está tan deteriorada y la, ¿cómo se llama? La teología ha metido hasta los huesos, sobre todo la teología helénica, ha metido que el cuerpo es malo, el alma es lo bueno, y eso es lo que existe en nuestra comunidad. O sea, la gente verdaderamente cree que el cuerpo es malo y el alma es lo sano. Si yo digo o yo pienso que la muerte de Jesús es para apaciguar a los seres humanos, mi dignidad como ser humano, como buena criatura, como hecho por Dios bien y en el cual Dios se le deleita, está por los suelos. O sea, está por los suelos, porque el ser humano entonces está pidiendo o está requiriendo la muerte de Jesús. O sea, se me hace un concepto que denigra al ser humano y me es muy preocupante cuando de por sí denigrado ya se encuentra el ser humano. Si es tan complejo hacer entender a nuestra congregación y mucho más lo veo y con un dolor profundo a nuestras mujeres, entender, transmitirles que son criaturas valiosas y que son criaturas que Dios ha creado con un deleite de haberlas creado así. Si yo todavía digo, como seres humanos necesitamos apaciguarnos y por eso tenía que morir Jesús, al ser humano lo sobajo. Entonces a mí eso me espanta. Por eso dije me espanta. Sí, entiendo, pero lo que dijo la hermana es exactamente esto, de que el ser humano es terrible. Y el ser humano no es una criatura ideal, sino que tiene que ser liberada, tiene que ser perdonada, tiene que renovarse, tiene que nacer de nuevo, tiene que crecer en la imagen de Cristo. No somos seres con toda la perfección. La imagen bíblica es que vivimos después de la caída. Donde quiera ponerla, en qué año no importa, pero vivimos una realidad del mal. Lo que la hermana mencionó. Por todas partes vemos violencia, vemos aprovechamiento, vemos vemos el pecado por todas partes. Y lo vemos en la muerte de Cristo. ¿Quién la produjo? Esos seres humanos que estaban ahí. Y no somos tan diferentes nosotros de ellos. No tengo el poder de Poncio Pilato, pero quizás tengo algo del poder de uno de los sacerdotes. Y el otro no tiene el poder del capitán romano, pero tiene el poder de hacerle enojar a su hermano o a quien fue. O sea, en ese aglomerado de gente en torno a la cruz, de alguna forma cabemos todos. Entonces, ver esto así
si lo quieren en términos medio raros, es una terapia de shock. Ver eso y darse cuenta, yo también soy culpable de lo que ocurrió ahí. Y lo que debe espantar no es la maldad de él, sino la mía propia. Claro. Y verlo a Cristo sufrir por esa maldad mía, aunque yo no viví en esa época, pero tan diferente no soy, esto puede ser el principio de una reflexión, de un cambio mío, o de un esfuerzo, de un grito: Dios, ayúdame, sáname, estoy mal. En ese sentido estoy de acuerdo que nos espanta, pero no me debe espantar ni el hecho de un sacrificio, ni la maldad. Bueno, la maldad ajena me tiene que doler profundamente también, pero el espanto tiene que pasar también por mi reconocimiento. Y agarro esa palabra del espanto porque dice mucho, y es bueno decirlo así. Yo creo que no estamos hablando de lenguajes distintos, sino quizás algunas aproximaciones un poco distintas, pero estamos de acuerdo con una realidad del pecado. Estamos de acuerdo que esa muerte de Cristo tiene que ver algo con todo eso, y estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar, o que Dios nos tiene que cambiar. Digamos, hay unos parámetros donde tenemos acuerdo. Lo otro, ya lo dije ayer también, es trágico que se haya denigrado de esa forma la corporalidad del ser humano. Ese es el maldito pensamiento gnóstico, que la Iglesia, si bien no lo aceptó oficialmente porque marginó a los evangelios gnósticos y a todo el pensamiento, pero el pensamiento gnóstico es tan atractivo que se metió por todos los poros de la Iglesia a lo largo de toda la historia y se sigue metiendo. Esto de la descalificación del cuerpo. ¿Por qué digo que es tan atractivo? Porque es una explicación acerca del mal que es totalmente coherente, cierra, como se dice, es coherente. Y todos de alguna forma en algún momento nos preguntamos de dónde viene el mal. Bueno, hay tanta explicación. Los gnósticos con un solo plumazo dicen el mal es por la materia, por el cuerpo, por la parte física. Es una explicación redonda. Sí. Bueno, pues ahora en la religión católica existe la teología de la cruz, donde se dice que la cruz une al cielo con la tierra, por lo tanto el cuerpo con el alma, porque es una unidad, ¿no? Pues ahí se trata de reivindicar Sí. el cuerpo, ¿no? También como una parte del ser humano no puede dejar de ser. O sea, 50%, 50%. Sí. Puede ser yo me animo a decir que la mayor reivindicación del cuerpo y del carácter de creación del cuerpo, bueno por parte de Dios, es el concepto de la resurrección del cuerpo. Con eso se le tapa la boca a todo el gnosticismo que habla solamente de almas etéreas o no sé de qué forma de existencia y de desprecio del cuerpo. Al afirmar la resurrección del cuerpo, incluso con la herida, cuando la muestra toda esta temática tan compleja, es una reivindicación del cuerpo. En el crucificado resucitado, Dios reivindica esa parte de la creación también. Y el crucificado le muestra las heridas y hasta come con él. ¿Qué más reivindicación del cuerpo? El concepto de resurrección del cuerpo, es darle todo el valor a eso. Después Pablo podrá explicarnos que es un cuerpo espiritual, etc. Pero el concepto de cuerpo, que para los gnósticos es, perdón, la palabra es una asquerosidad. Soma es la cárcel del alma, es la prisión, etc. Es la tumba, dice el neoplatonismo, el Plotino, y ahí se habla de la resurrección del cuerpo. Somos justo lo que los otros tanto desprecian. O sea, hay en la Biblia suficiente empuje y buenas enseñanzas para revertir esa preocupación que manifestaste de por qué despreciar el cuerpo y el dolor, etc. Ustedes ven que esto es amplio y vasto.
Volvemos un poquitito a la apocalíptica. Podemos decir entonces que los apocalípticos tratan de dar una respuesta a la pregunta acerca del sufrimiento y a la justificación de Dios ante las tragedias históricas, que es el tema de la teodicea. Lo hicieron con un esquema dualista, bien, mal, Dios, diablo, con una doctrina de los dos eones, o también llamados eras, y con la intervención final de Dios y con la doble salida de la resurrección para la gloria y la resurrección para el castigo eterno. Este conjunto de ideas lo tenemos en el Nuevo Testamento. En ese sentido, la apocalíptica es la matriz para esta parte de la teología del Nuevo Testamento. La intervención final de Dios, la bienaventuranza de los fieles, el castigo de los malvados, la resurrección de los muertos. Y los textos apocalípticos no son explicaciones o meras explicaciones de cómo van a ser las cosas futuras, sino que quieren animar a lo que aparece con el nombre griego de hypomoné. Hypomoné, nuestra Biblia generalmente traduce por paciencia, pero hay que darle una vuelta de tuerca más a esta definición. Hypomoné no es la paciencia pasiva tipo resignación, sino es una resistencia pasiva, si se quiere, en términos más modernos. Es el aguantar, y es algo que en los últimos años han redescubierto en la psicología, en el estudio del comportamiento de personas ancianas, por ejemplo, que se llama resiliencia. ¿Conocen ese término? Viene de los metales. La resiliencia es la capacidad, por ejemplo, de un alambre o de un pedazo de acero, de lo que fuere, que cuando lo doblo queda así mientras hay presión de afuera, pero cuando lo largo vuelve a enderezarse. O sea, es la resistencia de los materiales de no quebrarse, sino el tiempo necesario, permanecer así torcido, lo que fuere, y resistir, y después volver a enderezarse. ¿Conocen ese término aplicado a gerontología y psicología, etcétera? La resiliencia es la palabra más linda que yo encontré para imaginarme adecuadamente la palabra griega hypomoné. Y ahora tengo que ir al desarrollo, porque la palabra hypomoné se compone de dos palabritas, de dos partículas, y en todas partes van a ver paciencia. Esto viene de hypo, que es debajo. Hypo, debajo. Y la otra parte viene del verbo meno, que significa quedar o permanecer. Entonces, el hypomoné no es resignación, sino aguantar debajo hasta que Dios traiga la victoria. ¿Dijo quedar o qué, perdón? Quedar o permanecer. ¿Se entiende la idea? El llamado a la paciencia no es a que se resigne una persona y diga, bueno, no hay otra, es lo que hay, tenemos que vivir así y listo. Hypomoné es resistir y saber que Dios primero que va a ayudar en ese proceso de aguantar y que Él va a traer la victoria final. La apocalíptica es entonces un producto literario con el cual
se le anima a comunidades y a individuos que están bajo presión, y la palabra opresión es presión, a que mantengan su fuerza por más que las adversidades fueran y son, de hecho, terribles, y que mantengan viva la esperanza en la victoria final de Dios. Uno puede decir que esto es expresión de los sueños que hay en contra de que sea expresión de sueños. Si eso le ayuda a vivir y a mantener su fe y mantener su amor, ese es un tema en que el Apocalipsis en especial insiste, y también los apocalipsis sinópticos. Entonces Dios puede trabajar también a través de esas manifestaciones de sueños. Para que los represores no descarguen mayor violencia todavía contra estos pobres creyentes, los apocalípticos emplearon varios recursos. Por ejemplo, la pseudoepigrafía. Interesantemente, el Apocalipsis de Juan no emplea pseudoepigrafía, sino que dice su nombre. Y no es ningún nombre tan famoso como Abraham o Enoc o alguno de estas celebridades de antaño. El otro recurso es una abundancia de códigos secretos y simbólicos. Hacer aparecer bichos rarísimos. ¿Ustedes vieron un dragón alguna vez? Bueno, uno de 7 cabezas menos, ¿no es cierto? Bueno, hay una simbología detrás de todo esto. Tampoco vemos un gigantesco trono y alguien ahí y después un cordero. Eso no son símbolos que vemos todos los días. Está lleno de simbología. Y emplean, por ejemplo, los significados así medio simbólicos secretos de ciertas palabras. Por ejemplo, aparece la palabra, ¿cómo se llama este? Es una planta, el ajenjo. El ajenjo, lo amargo del ajenjo. Absinto se llama eso en griego. Es una de las bebidas alcohólicas más terribles y más dañinas que ha inventado la humanidad. Se hace de la planta del ajenjo. Hay muchos países que han prohibido la producción y la venta y el consumo del ajenjo, porque puede matar, un vaso así puede matar inmediatamente a una persona. Se lo toma en vasitos chicos. Argentina lo prohibió la producción. En este momento lo están trayendo de afuera, lo venden clandestinamente. Es un líquido verde. No les aconsejo probarlo nunca. Mejor ninguna clase de alcohol y menos este. Suiza durante años lo prohibió, pero como lo fabricaban clandestinamente, lo permitieron bajo vigilancia y sigue habiendo muertos por el absinto. En castellano aparece como absinto. Es una bebida muy antigua. No sé cuántos grados de alcohol tiene, pero parece más grados que cualquier otra bebida. Si otros llegan a 80 grados, este llega a 110. Es terrible, terrible. Y es interesante que esa simbología de una bebida tan mortal aparezca en el Apocalipsis. Ubican el texto, ¿dónde estaba esto? Apocalipsis 8:11. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Es una descripción exacta de esa bebida y que realmente mata. O sea, lo uso como un símbolo, mejor dicho, lo uso para explicar el uso de simbología. Toman algunas cosas así que la gente conoce y que se pueden convertir en símbolos, y con esto
divulgan su mensaje. Esto dificulta la comprensión actual de los textos apocalípticos. Están tan llenos de símbolos que muchos de esos símbolos no los conocemos más. En la cultura sapiencial había una forma de decir cosas mediante acertijos y adivinanzas. Y en la literatura de la etapa sapiencial de Israel hay varios de esos textos, y hay uno muy interesante sobre el proceso de envejecimiento. Dice, cuando florece el almendro, ¿lo ubican? ¿Qué es eso? Las canas. Y cuando las ventanas se vuelven turbias, no se ven los ojos. Después las muelas, cuando no pueden mover más. Cuando la alcápara no sé qué dice ahí exactamente, no lo recuerdo, eso es una fruta que se usaba como afrodisíaco, bueno, cuando ni eso ya ayuda. Muy interesante toda esta, pero hay algunas partes que no se entienden más, que no se saben a qué se refieren. O sea, la cultura de aquella época la entendía perfectamente, nosotros ya no lo entendemos más, y eso pasa con varias cosas de la apocalíptica. Entre ellos, la gematría. Varios textos apocalípticos trabajan con lo que se llama gematría. Era una diversión muy popular en aquella época. Nosotros hoy usamos los números que vienen del árabe, los números arábigos, 2, 3, 4, etc. El idioma hebreo y el idioma griego usan las letras del alfabeto. Entonces acá es así, esto es así, esto es así, esto es así, en griego alfa, beta, gamma, delta. Y cuando uno toma un nombre, por ejemplo el nombre, vamos a poner así, Abba. Esto es 1, 2, 2, 1, en total esto da 6. Bien. Y entonces jugaban con esto, y cada uno sabía su número, conocía el número de la novia. Un tipo puso, yo amo a aquella cuyo número es 452, eso es un graffiti, no era ese número, pero algo así de 400 y pico, es un graffiti que se encontró en uno de los muros, y eso se le aplicó también a los textos apocalípticos. Ese es el famoso 666. 666. Pero el que está fuera de esa cultura no le dice nada a eso y tiene miedo del número porque vio el 666, qué sé yo, el código de barra y todas estas. No, esto ha causado más lío que otras cosas, pero quiero decir que los apocalípticos usaban mucha simbología de su época para decir su mensaje. Y varios apocalípticos judíos se basan en la ficción de que provienen de personajes célebres del pasado. El Apocalipsis de Enoch, vaya uno a discutirle a Enoch. Baruch, secretario de un profeta, bueno, él sabe lo que escribe. De Moisés, de Isaías, de Esdras, todos personajes con alguna cola de celebridad. Y estos apocalipsis hablan de la historia presente y futura, del mundo futuro, cielo, infierno, eternidad, etc. Y uno de los truquitos que usaban es no el apocalipsis del Nuevo Testamento, sino de esta literatura tan amplia, era decir que habían sido escritas en esa época, pero que recién ahora se los había sacado a luz. Y entonces trabajaban con algo que se llama vaticinia ex evento, o sea, contaban hechos que ya habían ocurrido, pero supuestamente que los había predicho aquel personaje de la antigüedad. La técnica de predicción a partir de hechos ya pasados lleva a decir, bueno, sí, miren, acertaron en todo. Ahora, lo de aquí en adelante también va a ser
Cierto, era una técnica común, vaticinia ex eventu. El género apocalíptico ofrece una serie de características peculiares y le voy a ir anotando algunos. Tenemos la pseudonimia. Ya le expliqué lo que es la pseudonimia. Creo que eso no lo tengo que volver a repetir. Lo otro es el concepto de revelación de algo oculto hasta este momento. Es una nueva revelación. Esto fue uno de los motivos por los cuales en el judaísmo no se quiso aceptar esto, porque se decía que la revelación está en la Torá. Y entonces los profetas, ¿qué pasa? Los profetas aplican la Torá. Son canonizables y son aceptados como palabra de Dios porque muestran cómo se aplicó o cómo se desobedeció, pero siempre la Torá. Y los escritos son reflexión sobre la Torá, alabanza, etc. Pero esto que sería una nueva revelación, no. Esto no. De hecho, no entró ninguno de todos estos muchos libros al canon. El otro punto esencial de la apocalíptica es el mediador de otro mundo que explica, transmite y, alguien que después lo tiene que redactar. O sea, hay intermediarios en esa revelación. No es una revelación que Dios le va a decir al oído en el sueño a cada uno, sino que a uno se lo transmite, lo recibe como visión explicada después y lo pone por escrito. En cuanto a las formas menores, aparecen visiones, a veces audiciones y la mayoría de las veces interpretación por un ángel intérprete. Y la otra dimensión, prácticamente presente en todos ellos, es la esperanza inquebrantable en la justicia final de Dios. ¿Cuáles son los esquemas que aparecen en esto? Por una parte, el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Una manera de pensar las cosas como que hay dos principios irreductibles: el bien y el mal, la luz, la oscuridad, el gnosticismo, lo espiritual y lo corporal o material, Dios y el diablo, un ejército celestial contra un ejército demoníaco. Fíjense qué fuerza que tienen estos esquemas. Ya pasó un poco el tiempo, pero hace unos 20 años un montón de iglesias no tenían otra cosa que enseñarle a la gente que constantemente la guerra espiritual. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Los que tienen más de 20. Digamos. Eso mermó un poquito, pero durante un buen tiempo el único tema del que hablaban era la guerra espiritual. Y es un tema antiquísimo, un umbral ya lo tienen estos presentes. No sé si acá también mermó. Sí, pero todavía hay, pero el gorro ya está vencido. Se llaman guerreros a sí mismos. Inclusive cuando uno habla con ellos dicen, mira, te presento a un guerrero o una guerrera. Opa. ¿Guerrera también hay? Sí. ¿Cómo viene? ¿Como Amazonas? No, desafortunadamente. No sabía eso. Y Dios también es un guerrero. ¿Cómo? Y Dios también es un guerrero. ¿Qué hermoso? Usan el texto de Jehová es varón de guerra. Y yo tengo otro texto, que Dios colgó su arco en las nubes. Dios puso su arco en las nubes, dejó el arco y no hace nada guerra a la humanidad. Si empezamos a discutir contextos, todos somos. Así que esa no la sabía. Ven, me voy enriquecido con muchísimas. Va a predicar un hijo de los originales, o sea, que dice que fumaron. Voy a empezar de nuevo. Yo tendría que reencarnar. Como eso tampoco lo creo. El concepto de las dos eras
Este es uno de los puntos más importantes en la apocalíptica. Acá me tengo que detener unos segundos, porque le digo que es el núcleo de todo su pensamiento. Dos eras. La palabra era es del origen latino, y la palabra eón es de origen griego. ¿Escucharon algo de la nueva era? Bien. O eón también se usa, ¿no? O los dos tiempos. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un término hebreo que se llama olam. ¿Quiere con puntito o sin puntito? Gracias. Bueno. Olam significa tiempo antiquísimo, lapso de tiempo, y poco a poco adquirió esto de una eternidad. Un lapso indefinido para siempre de tiempo es eternidad. Pero primero significaba tiempos antiquísimos, después un lapso de tiempo y después también tiempo futuro de la eternidad. ¿Qué dicen los apocalípticos? Que hay dos eras. Lo voy a dibujar con símbolos así, tipo círculos, y ellos lo llaman a esta acá la era presente. También le dicen la era actual o esta era. En griego, o aion o kutos, o en hebreo, olam hazé. Esta era. Esta era es totalmente negativa, dice el Apocalíptico, dominada por el mal en todas sus manifestaciones. No hay nada rescatable y lo único bueno que hay en esta era no pertenece a ella, sino que es un pequeño grupito de fieles que tiene que mantenerse fiel a la ley de Dios y a su manifestación, esperando que llegue la próxima era. A la próxima era la llaman en hebreo Olam Haba. Eso significa la era que viene. O también traducible la era futura. La palabra Haba también pasó a llamarse en griego Ho-Ayor o Melo, el que está por venir, o también inminente. Hay varias formas de traducir eso. Entonces, hay una era presente negativa y va a haber una era que va a ponerle fin a esta acá, que es la era futura, la era que viene en Ayor o Melo. Y ahí toma entonces forma la palabra Olam como eternidad. Este es el mundo presente y este es el mundo futuro de Dios. La palabra era o Ayor también se ha traducido al latín con la palabra século. Século. Que después en castellano es solamente siglo. Siglo. Y por eso en la oración de la doxología se dice por los siglos de los siglos. Eso en realidad es una tergiversación, sino que en griego ahí no dice por los siglos de los siglos, no, por la centuria de la centuria, sino dice por eternidad de eternidad. Eis tus aionas ton aionon, literalmente significa a las eternidades de las eternidades, o sea, por siempre. No es un siglo de otro siglo, porque de un siglo a siglo serían 10.000 años, no es un cálculo matemático. Por eso decir por los siglos de los siglos, mejor decir por la eternidad de las eternidades. Esta es, por supuesto, totalmente positiva y le pone un fin a esta. Este es el esquema apocalíptico de los dos eones, o de las dos eras. En la simbología cristiana de la apocalíptica han hecho una diferencia en lo siguiente.
La escatología judía esperaba que la resurrección se produjera acá. Algunos piensan en la inmortalidad del alma, otros en la resurrección, pero acá va a iniciar esto. En la proclamación cristiana se dice que Dios intervino con la resurrección de Cristo ya en la historia. Es como decir que Dios anticipó la resurrección general con la resurrección de Cristo. Pablo reflexiona sobre esto cuando dice que esto es una especie de anticipo. Es el primero anticipo. Es como una prenda que nos deja. Y esto, ahora viene mi interpretación. Esto no está así en algún libro, pero yo me lo puedo imaginar mejor así. En estos dos círculos, ¿nosotros dónde estamos? ¿En este o en aquel? En el ya, pero todavía no. Entonces hay que modificar el dibujo, porque uno no puede estar parado en dos tiempos tan tajantes, porque no va a contar. Si nosotros modificamos el dibujo y lo hacemos así, podemos decir que la muerte y resurrección de Jesucristo inicia la nueva era dentro de la vieja. Y entonces uno no está pensando en dos eras cortadas por una fecha, sino en todo caso por maneras de vivir. Si nosotros estamos acá, y esto va a ser después definitivamente el reino eterno, nosotros estamos acá, el tema es en qué pata nos afirmamos más, ¿no es cierto? Pero estamos en los dos. En la teología esto ha sido explicado con diferentes nombres. Por ejemplo, ya y todavía no. ¿Ubican esa terminología? Ya y todavía no. Juan dice esto en el capítulo 5, creo que es. Vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo, pero después de la primera parte dice, vendrá la hora y ya es ahora. O sea, dice una frase en futuro y después la corrige en presente, pero no borró la otra. Eso es intencional. Si él se hubiera equivocado, borra la primera parte. Tenía algo más para borrar. Es muy fácil. Pero es intencional para decir que vendrá, pero ya es. Y Lutero tiene una formulación en latín, simul justus et peccator. Somos a la vez o simultáneamente justificados por Dios, por supuesto, y pecadores. O somos pecadores y justificados. O sea, hay distintas formulaciones en la historia de la teología para algo que a mí se me presentó con... o sea, me parece que esto es algo gráfico. Ojo que los gráficos son siempre limitativos también, pero a veces ayudan a entender, a veces confunden más. Bueno, el esquema de la apocalíptica clásica son dos eras tajantes. Y esto de que la resurrección de Jesucristo, la irrupción de la eternidad en nuestra historia, de que lo de Juan, ya, y todavía no, o todavía no, pero ya, lo de Lutero, justificados y pecadores, se puede aventurar uno a explicarlo con este gráfico, porque vivimos en un mundo terrible, lo terrible está también en nosotros, pero también somos ciudadanos del reino de Dios. O sea, la carta de Hebreo también está. No tenemos aquí ciudad permanente si buscamos la porvenir. Uno puede ver esto en muchas formas de expresión y cada uno pone otro énfasis. El tema de la diáspora es exactamente lo mismo, lo que hemos hecho ayer. La diáspora no es una dispersión geográfica, sino en un entorno en el que vivimos, tenemos una ciudadanía especial, adicional, que es de este acá. Bien, este es el tema de las dos eras, o de los dos eones, y en este sentido, en el Nuevo Testamento hay una
superación del esquematismo así dualista. Los demás, la eliminación, el día del Señor, el juicio, la nueva creación, la resurrección, etc., después del recreo.